Adelante, tenemos unos minutitos. Y doctor, Ceci, quería comentar algo, quizás hacer un mini resumen para ver si comprendí, porque se ha dicho mucho sobre el anticristo, sobre el hijo de perdición, y simplemente lo quiero parafrasear y que usted me diga si lo entendí bien. Este anticristo, este hijo de la iniquidad, es un Dios falso, un Dios cuyo carácter es diabólico, y los instrumentos que han sido usados para representar a ese Dios son la Iglesia Católica y el protestantismo apóstata. ¿Es así o podemos decir que el anticristo es la Iglesia Católica o es el protestantismo apóstata, o ellos son un medio para esa representación de ese anticristo, de ese Dios falso, de esa religión falsa, basada en un Dios Muy bien. falso? Sí, creo que entendí la pregunta. Tú notas, Ceci, yo los voy a llamar manifestaciones en diferentes momentos en la historia del mismo poder. Te voy a dar un ejemplo, y esto lo vas a encontrar en el capítulo 11 de Daniel. Tú vas a encontrar que te habla allí del rey del norte, del rey del sur. Y la misma figura, el mismo símbolo, el rey del sur, por ejemplo, tú encuentras que se manifiesta cambia de significado en el desarrollo del proceso histórico profético. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, el mismo símbolo, el rey del sur, representa o es un significante de algo diferente. La señora White, por ejemplo, dice, el rey del sur en un punto representa Francia, la Revolución Francesa, el ateísmo racionalista, humanista, que nació de allí. Pero ella dice que es el mismo espíritu que estaba en Faraón cuando hizo la pregunta, ¿y quién es Jehová? Para que yo deje salir al pueblo. Lo que estoy tratando de decir es que la bestia que sale del agua en Apocalipsis 13, la bestia que sale de la tierra en la segunda parte del mismo capítulo 13, ambas son agentes del dragón. Así que estas manifestaciones, de la iglesia cristiana, recuerda que la bestia que sale de la tierra le hace una imagen a la bestia que sale del agua. Así que estamos hablando simplemente de manifestaciones si tomamos la historia y hacemos una línea, simplemente vemos que, por ejemplo, Caín, Nimrod, Babel, Babilonia, Asiria, Egipto, Roma, Roma papal, Estados Unidos, protestantismo apóstata, son simplemente manifestaciones del mismo espíritu, del mismo concepto, del mismo sistema en diferentes momentos históricos. Eso es todo. No sé si lo pude decir con claridad. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy claro. Bien. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Gracias a todos por su participación. Dios les bendiga. ¿No me escucharon? Ay, no. Oh, sí, señor. Adelante, adelante. Sí, doctor. Pues basado a la pregunta que hizo la hermana Ceci, fue ella que habló, ¿cierto? Correcto. Pues la explicación que usted dio no me quedó muy clara, basado a lo que, porque yo también me traté entendí un poco basado a la pregunta que ella hizo y lo que ella dio a entender sobre la Iglesia Católica, todo eso, pero la explicación que dio no me quedó muy clara, a mí no la entendí muy bien. ¿Me podría explicar mejor? Muy bien. Voy a ver si lo puedo decir con más claridad. Bien. El conflicto cósmico
Cristo y el anticristo, es entre Cristo y Satanás. Y el conflicto se trata acerca del carácter de Dios. Satanás tergiversa quién Dios es. Este conflicto se manifiesta, opera en esta tierra. Nosotros estamos envueltos en él porque es cósmico. En la historia humana, este conflicto se manifiesta en diferentes momentos históricos y recibe diferentes nombres. Durante la Edad Media, por ejemplo, no se conocía en Europa sobre este continente. No había Estados Unidos, no había América. Así que la manifestación del conflicto en la historia humana estaba en la Iglesia Católica, la Roma papal. Tenemos que tener cuidado cuando decimos cosas así por este hecho. Y es que usted nota que te dice, hablando de Babilonia, que salgan de ella, pueblo mío. La gente cree que están diciendo, salte de la Iglesia Católica o salte de las iglesias protestantes apóstatas. Cuando te está diciendo que salgas de Babilonia, te está diciendo mucho más que eso. Te está diciendo que hay una presentación de quien Dios es, promovida, que el proyecto de Dios, que el proyecto de Cristo, que lo que le causa grande está siendo promovido por Satanás, que hay una religión cristiana promovida por el diablo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Que lo que asombra a Juan con gran asombro es encontrar que la iglesia de Cristo está sentada sobre la bestia, que está trabajando con ella, que se han aliado, que se entró al ver a la mujer que sale huyendo en el capítulo 12 al desierto y ahora se la encuentra allí. Cuando te dice salid de ella, pueblo mío, te está diciendo mucho más que decir, oh mira, nosotros queremos, nos gusta la idea de decir, ese es el anticristo y yo no estoy allá. Bien, hay un anticristo de la mente, es lo que estoy diciendo. Hay una teología, hay una creencia acerca de Dios y es aquí que está. Usted puede salir de Babilonia llevándose a Babilonia en la mente. Lo que te está diciendo es esto, es el que se vaya a Babilonia, que no compres la mentira acerca de Dios y de su carácter. Que el empeño en el estudio de la profecía no es decir, son las iglesias evangélicas, son las iglesias protestantes, es la iglesia católica, y decir, yo me salí de allí, yo soy de iglesia AXZ. La idea es la enseñanza, lo que enseña. Note que en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que es que entra al templo. O sea, entra a la iglesia, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, entra, se sienta como Dios, se hace pasar por Dios. Es esa incapacidad de ver a Dios como Él es, lo que tiene a la iglesia debilitada, la tiene atada, la tiene sin poder. Es la Babilonia de aquí, es la Roma de aquí, es el engaño que está aquí. Ciertamente, ¿por qué estar
en una iglesia donde se predica y se enseña eso, ¿verdad? Sí, hay que salir de allá, pero es más que eso. Por eso no quiero que el tema sea decir, oh, ya la identifiqué, es Roma, es el Papa, y ya él quedó allá y ya yo lo rechacé, ya estoy bien, resolví el problema, que es con frecuencia como miramos esto. Es lo que me enseñó. ¿Quién te enseñó? ¿Aprendiste? Esto que sabes, lo trajiste contigo, lo tienes, están esas fortalezas en tu mente. Esto es importante porque la mentira enferma, la mentira daña, solo la verdad sana, solo la verdad restaura. Solo llegamos a ser como Dios es cuando vemos a Dios como Él es, nos dice a primera de Juan 3. No sé si lo pude responder más claro ahora o si lo confundí más. Doctor, muy claro, ahí sí, ahí entendí perfectamente, gracias a Dios y a usted. Sí, señor. Muy bien. Y muy bien, muchas gracias, ¿vio? A su orden. Yo quería comentar, doctor, que de hecho esto que usted mencionó acerca de cómo a veces rechazamos la Iglesia Católica y lo que representa y pensamos que con eso ya está resuelto el problema en nuestra mente, pero nos hemos estado dando cuenta a medida que ha avanzado nuestro estudio que esas son las fortalezas y los argumentos que aparecen en nuestra mente de las que habla la Biblia, que derriba la Biblia. Y lamentablemente está tan permeado esta mentira en toda la cultura humana. No nada más estamos hablando de la cultura cristiana católica, sino en realidad es que esta mentira permeada en cada aspecto de la vida del ser humano desde el nacimiento. Entonces, es bien difícil deshacerse de esas ideas, pero con la ayuda del Señor se puede. O sea, la Biblia dice, no te preocupes de esos. Bueno, sí, preocúpate, ¿verdad? Ocúpate más bien en que le permitas al Espíritu Santo hacer la obra en tu mente, en tu corazón, para que destierre todos esos argumentos, esas fortalezas, esas mentiras que se han construido en tu mente y que han agarrado, que han echado raíz ahí, ¿verdad? Porque es como un árbol que va echando raíz y que va esparciéndose la raíz por todo y no te das cuenta y cuando tú te das cuenta está la raíz completamente agarrada, o sea que es bien difícil, no es más que la obra del Señor, del Espíritu Santo, lo que hace posible que podamos desterrar o desenraizar esa mentira de nuestra mente. Correcto. Gracias, Elmira. Y el hecho también es poder seguir promoviendo esas verdades, tanto en nuestras casas, en nuestra vida práctica, como también con nuestros amigos, para que conozcan al Dios verdadero. Porque, por ejemplo, desde niño, muy pequeño, el enemigo se empeña en inculcarle a los niños el hecho de que si tú haces algo malo, Dios te va a castigar. Emily con 5 años, a veces en la noche, cuando estamos analizando y estudiando, está llorando. Y yo, ¿y por qué lloras? Es que traté de portarme bien y no pude. Y entonces yo le leo lo que dice el apóstol Pablo, que las cosas buenas que quiero hacer no hago y las que no quiero hacer, esta hago, y que debemos de dejar que Dios haga la obra en nosotros. Pero sufren porque ya tienen eso de que Dios me va a castigar. ¿Dónde lo trajo? ¿De dónde lo vino? Pues lo trae con uno, con los papás, ¿verdad? Que uno de alguna manera u otra en algún momento se lo ha enseñado sin querer. Y también cuando uno ve, por ejemplo, amigas que han crecido y amigos en la iglesia y promoviendo de que, yo no creo en eso. El día pasado decía una, yo no creo en eso de que tú digas que mis bendiciones, sabiendo tú que tú estás en pecado. Le digo, mi amor, todos estamos en pecado. O sea, no me lo decía a mí, lo dijo ahí de forma abierta. Y luego entonces el esposo trató de aclararme diciendo que cómo va a ser que alguien que tenga un niño con alguien casado, sabiendo que eso es pecado, que llame a ese niño bendición y no sé qué. Yo le dije, número 1, el pecado está en nosotros por juzgarlos.
Bueno, Porque Dios conoce el corazón de cada quien y cada quien actúa de acuerdo al conocimiento que tiene. Si para esa persona ese concepto de que no podía tener un hijo y tuve un hijo y es mi bendición, pues quién soy yo para decir que no. Y número dos, el Señor no se limita a bendecir nada más lo que estamos pecando de forma oculta o de manera, un pecadito no muy grande, ¿verdad? Yo puedo decir unas mentiritas y el Señor sí me bendice, pero si hago esto o aquello, no me bendice. Entonces, cuando yo le aclaraba eso a personas nacidas y criadas en la fe, no, eso fue todo un tema de una semana. Digo, ustedes necesitan entrar a las grabaciones de mi iglesia, porque ese concepto era el mío, de pensar que si fulanito o el otro hace o no hace, el Señor no lo bendice o o lo castiga. El Señor no está haciendo eso. Nosotros sí, le dije. Incluso le mencioné algo que nos enseñó el pastor Ureña, que le decía, para esta fecha nosotros debiéramos tener el derramamiento del Espíritu Santo apostólico, en el cual nosotros oráramos por los enfermos y se vieran grandes milagros. ¿Y sabes por qué no se ven? Porque en vez de nosotros querer que esas personas sean transformadas y que sean sanadas, nosotros estamos esperando el castigo de Dios sobre ellos. Y eso no va a pasar. El Señor quiere usarnos a nosotros para bendecirlos a ellos, aún en medio de su problema, y que ellos se vuelvan a Dios. Muy bien. ya tenemos que terminar. Disculpen que interrumpa, pero ya se nos está. Vamos a sí, vamos a Almita, continuar. dame 30 segundos o menos. Yo quiero decir esto. Recordemos que la bendición se encuentra en la obediencia. Que toda maldición viene por desobediencia. Es resultado natural del pecado. No es que Dios bendice o retiene bendición. Es por la obediencia misma que encontramos bendición o no. Recordemos que Dios da sin importar si tú eres bueno o malo. Jesús lo dijo, que hace salir su sol y da su lluvia sobre justos y malos, buenos y pecadores. Dios no anda distribuyendo cosas, pero que cuando en desobediencia no hay bendición. La bendición se encuentra en la obediencia porque es el mal, es el pecado el que roba la bendición. Y vamos a seguir hablando después en otro momento. Yo sé que estamos apretados de tiempo. Gracias, Almita. Bendiciones para todos. Gracias, doctor. Gracias a